Y estos son nuestros titulares. Ligia Faerrón temía por su vida. Vecinos se revelan mensajes de angustia y tensión que ella envió, o por lo menos salieron de su celular antes de ser asesinada. También las autoridades, y ahí vemos la información, las autoridades alertan sobre un auge en el uso de motos hechizas que cada vez ponen en mayor riesgo a los conductores. El escáner es clave en puertos del país, pero esto hace que las bandas diversifiquen las formas de ingresar droga a Costa Rica. Además, el sector laboral propuso un aumento del 2,63% en los salarios mínimos del sector privado para el próximo año. Este es el detalle de las informaciones. Lo decíamos hace segundos, Ligia Faerrón, la mujer cuyo cuerpo apareció este miércoles enterrado en una finca en San Carlos, temía por su vida. Vecinos compartieron mensajes que ella envió, o por lo menos salieron de su celular a un grupo de la comunidad lleno de angustia y preocupación día antes de ser asesinada. Sheila Paniagua nos informa. El cuerpo de doña Ligia Faerrón, de 53 años, desaparecida desde el pasado 26 de septiembre, fue ubicado este miércoles enterrado en una finca, en la finca de más de 60 hectáreas, donde el organismo de investigación judicial la buscaba desde el día de ayer, con picos, con palas y también con la unidad canina. Los tatuajes que tiene este cuerpo coinciden con los tatuajes que tenía doña Ligia Faerrón, de 53 años, y esto lleva a que el organismo de investigación judicial confirme que se trataría del cuerpo de ella. Sin embargo, este cuerpo tiene que ser llevado a la morgue judicial para que le realicen su respectiva autopsia y así conocer las causas de la muerte, pero también tienen que realizarle pruebas de ADN y así corroborar con totalidad de que se trataría de doña Ligia Faerrón, de 53 años. El principal sospechoso del asesinato sería un hombre de apellido González López, de 29 años, quien ya está a las órdenes de la Policía Judicial. El Ministerio Público va a solicitar medidas cautelares en su contra. Además, Noticias Repretel conversó con una vecina de la comunidad de Las Lapas en Ciudad Quesada, en la comunidad donde vivía doña Ligia Faerrón, y nos comentó que 12 días antes de la desaparición de doña Ligia, ella habría enviado algunos mensajes al grupo de la comunidad donde ella estaba indicando de que aparentemente alguna persona estaba brindando información de ella y que podría ser responsable alguno de los vecinos si en algún momento llegaran a secuestrar. Eran mensajes llenos de angustia los que ella envió a este grupo de la comunidad. Pero veamos la siguiente información donde le resumimos todo lo que ha sucedido con respecto a doña Ligia. En una fosa de aproximadamente 1 metro de profundidad, cerca de un vivero y un terreno de difícil acceso, las autoridades encontraron el cuerpo de Ligia Faerrón Jiménez, de 53 años, desaparecida desde el 26 de septiembre. Dentro de esta finca de 60 hectáreas, ubicada en Javillos de Florencia, en San Carlos, donde era buscada desde el martes. El director del OIJ confirmó que se trata de ella por los tatuajes que presentaba en su cuerpo. Dentro de la propiedad de la madrastra del principal sospechoso de haber asesinado en apariencia a doña Ligia Faerrón. De acuerdo a la dinámica que tenemos en este momento, un perro da positivo cerca de un vivero que se encuentra dentro de esta propiedad, contiguo a la casa, y se empieza a excavar por parte del equipo de OIJ. El cuerpo de doña Ligia fue trasladado a la morgue judicial para terminar de corroborar que es ella. En este caso en particular lo que se hace es que se va a pasar este cuerpo a lo que es medicatura forense para que le hagan los respectivos análisis, así que también como ADN, a fin de determinar que sea ella. Independientemente de esto, pues ya se tenía una persona detenida como posible sospechoso y se sigue la tendencia en la cual antes de que aparezca el cuerpo, el OIJ detiene a la persona sospechosa de haber cometido un ilícito de esta magnitud.
González López, de 29 años, sería el principal sospechoso del asesinato, ya que fue visto por última vez con el vehículo de ella, el cual chocó y al parecer vendió a una chatarrera donde lo vendían para repuestos. En apariencia la asesinó y la llevó hasta la finca en una maleta, la cual ubicaron quemada. Además, encontraron el anillo de la víctima. El hallazgo del cuerpo de Ligia sorprendió a esta vecina, ya que días antes de la desaparición, ella puso un mensaje en el grupo de la comunidad, donde al parecer se le mostraba un poco angustiada. Supe que era ella por lo del mensaje que había puesto unos días antes en el grupo de WhatsApp del barrio. ¿Y usted nos podría comentar un poquito cómo que decía ese mensaje? Que alguien acá del pueblo que estaba pasando información de ella, que a nadie le importaba si ella entraba o salía, que ella había venido a este lugar buscando paz por la enfermedad que ella padecía, que tenía cáncer, dijo, y que si a ella le pasaba algo, que si la secuestraban o digamos como que los hacía responsables a los vecinos, porque ella decía que alguien de acá estaba pasando información de las entradas y salidas de ella. Pero de ahí nadie contestó nada, ni nadie, todo el mundo, creo yo, igual que yo, se quedó asombrado. El hallazgo del cuerpo refuerza la investigación y ahora la Unidad de Género de San Carlos solicitará medidas cautelares contra el sospechoso. Mientras las amigas de doña Ligia, que están siendo investigadas por el delito de favorecimiento real, continuarán con el proceso de investigación en libertad y sin medidas cautelares. Cabe destacar que el principal sospechoso de apellido González aparentemente también tendría causas abiertas por homicidio y ahora lo están investigando por el asesinato de doña Ligia. Bien, muchísimas gracias por la información. Vamos a seguir con este tema, enfocándonos en un punto específico, porque el hallazgo del cuerpo de Ligia Faerrón fue posible por la intervención de perros entrenados para detectar restos humanos. Para ampliarnos, para hablar de esta labor del equipo que hay también y cómo se ha integrado a la labor de las autoridades judiciales, nos acompaña Jorge Soto, perito judicial en temas caninos. Buenas noches, don Jorge. Muy buenas noches a todos. Bueno, decíamos que es muy importante porque esto disminuye enormemente, es un alivio para las familias envueltas en incertidumbre, en una gran angustia, porque quieren encontrar a sus familiares. En este caso de hoy vemos el trabajo de la unidad canina. Ahí uno se pregunta, bueno, ¿cómo se especializan? ¿Cuál es ese trabajo que se hace directamente? Y este protagonismo va en aumento, don Jorge. Sí, claro, los perros seleccionados para cualquier tipo de trabajo, sea detección de cadáver, drogas, explosivos, cualquier método de trabajo. Los perros tienen que tener ya cosas de instintos naturales, tienen que tener impulsos. Ejemplo, el impulso de caza bastante alto, ¿verdad? Que es el impulso que cualquier perro, entrenado o no entrenado, es el que detecta, o sea, un desorden en la tierra o algo entrenado. Entonces, todos sus perros, ¿verdad? Puede ser de raza o no raza, como decía anteriormente, son perros que, digamos, los perros que se seleccionan para una labor policial o para una labor privada, son perros que se seleccionan con impulsos naturales que el perro los debe tener desde que por su mamá o por su papá. O sea, no pueden ser creados ni borrados. Nosotros, a través del entrenamiento, incrementamos los impulsos o los disminuimos con el trabajo, ¿verdad? No puede ser creado ni borrado. O sea, el animal que lo tiene, y el que no lo tiene, no lo tiene. Entonces, el caso de hoy, se escuchan varias versiones, ¿verdad? Pero en sí me enfoco más en lo que puede hacer un perro, y eso. Puede ser un perro que no esté entrenado, que llegue y encuentre un olor, pero comienza a cavar o se siente ahí y comienza a sacar un cuerpo humano o se siente ahí, avise al dueño, ¿verdad? Que hay algo, porque ya es un instinto que ellos tienen con un impulso. Usted decía que no importa la raza del perro, pero sí es cierto que se utilizan, por ejemplo, el labrador, también los pastores belga. ¿Eso podría ser determinante si son bien entrenados? Porque además sabemos que el sentido del olfato en los perros es muy superior al humano, pero sí la raza
podría ser determinante en estos casos. Y en el equipo canino en nuestro país, ¿cuáles son los que se utilizan? ¿Cuál raza se utiliza? Yo como instructor, ¿verdad? Y la mayoría de instructores nacionales o internacionales no nos basamos tanto en las razas. Las razas muchas veces son por estética. En sí, si es un pastor alemán, un pastor belga malinois, un labrador, un pastor negro calzado, un perrito, un salguatito, ¿verdad? Lo que buscamos es que cumpla con los requisitos, tanto sus impulsos altos como el impulso caza, el impulso de cobrar, y una serie de impulsos que nosotros les hacemos pruebas para ver si el perro los tiene ya naturales, vienen heredados de la madre, el padre, ¿verdad? Entonces, muchas veces sí, no es que nos basamos en una raza, sino que la mayoría de las veces labradores muy juguetones, malinois muy juguetones, y ahí van pastores suizos blancos y demás. Pero en sí no es que solo esas razas, porque yo conozco malinois que no cumplen los requisitos, labradores que igual no los cumplen y demás, ¿verdad? Que no los cumplen. En este análisis que hacemos como instructores, verificamos, comprobamos por preselección, selección, que los perros cumplan con esos impulsos y características y instintos también para poder trabajarlos. Ahora, con respecto a las habilidades que tienen, los metros de profundidad que pueden, por ejemplo, ser un obstáculo o no para estos perros, y si esto también tiene que ver solo con sus habilidades o bien con el entrenamiento, y además el estado de descomposición puede ser reciente o no. ¿Eso es también importante? Los años que tengo experiencia en este tema, no hemos logrado comprobar si el perro pega mejor 1 metro, medio metro, 2 metros o 5 metros, ¿verdad? En sí el perro siempre llega a detectar cadáver, o sea 1 metro, medio metro, 10 metros, ¿verdad? Eso también depende mucho si, ejemplo, hizo sol en la mañana y llovió y donde está haciendo el vapor, todo eso le ayuda mucho al perro a identificar más profundidad de oiga, hay enterrado un cuerpo. Y el entrenamiento, las prácticas y todo, ¿verdad? Se hacen con encuentros, ¿verdad? Para que el perro perfeccione la nariz y todo y le ayude, porque al mejorar y perfeccionar la nariz del perro nos va a ayudar mucho allá a trabajos reales. Pero en sí no hay ningún dato donde diga que el perro solo pega 10 metros, solo pega 1 metro, o etcétera. Con el estado de descomposición también, según información que tenemos, no tiene mucho que ver. Incluso tienen esa capacidad de que si es un cuerpo, una persona fallecida desde hace mucho tiempo, también pueden detectarlo. Importante además lo que usted mencionaba, las condiciones del tiempo y también las características de la tierra. Muchísimas gracias, don Jorge Soto, perito judicial en temas caninos. Vamos ahora a otras informaciones. El aumento en el caudal de la quebrada en la cuesta de Tinoco, en Osa, generó el desbordamiento de este cauce. Estamos observando imágenes de lo que sucedió en Osa, propiedades aledañas fuertemente anegadas. Las fuertes lluvias en la zona sur estuvieron acompañadas también de tormenta eléctrica. En San Ramón de Alajuela, estas son las imágenes y también las consecuencias de los aguaceros. Nuevamente las lluvias azotaron con mucha fuerza, generaron problemas en los sistemas de alcantarillado. Estos problemas se generan en la mayor parte del país, muchas veces por sistemas muy viejos, obsoletos, pero también por la basura que generamos y que no ubicamos en el lugar que corresponde. Se pagan las consecuencias en la estación lluviosa. En calle Garavito, el colapso del sistema de alcantarillado provocó problemas también en la carretera. Por segundo día consecutivo, la zona de Occidente registra intensas precipitaciones. Bueno, y ahora vamos a otras informaciones. Vamos a hablarle de la totalidad de las emergencias durante esta primera quincena de octubre. Además, parte del país todavía sigue con alerta y con el llamado de la Comisión de Emergencias para no bajar la guardia por los aguaceros.
Durante la primera quincena del mes de octubre, la Comisión Nacional de Emergencia registró más de 1.100 incidentes. Una primera quincena del mes donde la zona del Pacífico ha sido la mayor afectada. Esparza, Punta Arenas, Santa Cruz y Nicoya, entre los puntos con mayor atenciones. Septiembre había sido el mes que superaba las 1.000 emergencias. Sin embargo, en 15 días de este mes de octubre, esta cifra ya se superó. Durante esta semana, esta disminución en las lluvias se ha dado porque hay un menor contenido de humedad en la atmósfera. Sin embargo, este patrón se podrá mantener unos cuantos días, pero luego va a volver la actividad de lluvias intensas por las tardes, principalmente para la vertiente del Pacífico. En la vertiente del Caribe el comportamiento es distinto porque en esta época más bien disminuyen las precipitaciones. Casi 500 personas habían sido llevadas a diversos albergues en los últimos días. 14 aún continúan en un albergue, es un paraíso en Santa Cruz. 2025 supera los 3.500 incidentes producto de lluvias e inundaciones. El caso de Zarcero, el caso de San Carlos, que históricamente han sido cantones que registran la mayor cantidad de incidencia de este tipo de eventos. Pero bueno, esto asociado a su dinámica natural, del relieve o de pendiente, acompañado también con temas de precipitación, cómo estamos ocupando estos suelos. Y eso es importante. Entonces el llamado a este punto, más que todo, es a futuro ver que estos eventos no van a disminuir. Más bien vamos a tener una tendencia de aumento de estos eventos en el tiempo. La saturación en los suelos alcanza más del 80%. Nos exponemos también a diferentes riesgos. Por ejemplo, los suelos que son más arcillosos suelen absorber el agua a una velocidad menor. Eso significa que cuando llueve, la velocidad con la que el agua va bajando en las capas es muy lenta. Por ejemplo, también tenemos otros suelos como los arenosos, que aunque tienen una infiltración muy rápida, más bien puede causar, por ejemplo, en laderas o en esto, que se causen deslizamientos. Más de 100 puntos tienen un monitoreo constante ante riesgo a deslizamientos, que por ejemplo mantienen la Ruta 1 a la altura de Cambronero cerrada y además han dejado cierres en la Ruta 32. Tenemos el tema también en las carreteras regionales y nacionales, donde también tienen sistemas de evacuación pluvial, pero pueden eventualmente colapsar, es lo menos que pasa, porque generalmente funcionan bien, pero también pueden tener sobresaturación de suelos. Lo mismo puede suceder acá, si hay un punto bajo donde el agua se está estancando, es un tema de la tubería pluvial, probablemente hay que cambiarla, pero también tenemos que tener cuidado cuando hay saturación de suelos, como por ejemplo en la Ruta 32, que es justo lo que causa los derrumbes que después paran el servicio de la carretera. Las lluvias, según expertos, irían perdiendo fuerza para la segunda quincena de octubre. Sin embargo, mantendrán sus efectos en gran parte del territorio nacional. La onda tropical 37 va a llegar al país el fin de semana. Expertos advierten que la saturación de suelos puede incrementar el número de incidentes en los próximos días. Escenarios como estos podrían repetirse durante los próximos días. La cercanía de la zona de convergencia intertropical continuará generando un repunte en las lluvias. A esto se sumará el paso de la onda tropical número 37 durante el fin de semana. Y es que aunque no se proyecta como un sistema intenso, sí podría provocar afectaciones en lugares puntuales. Que no nos intensifique de gran medida o no nos cambie el patrón que tenemos ahorita presentándose. Esto no quiere decir que no nos vaya a afectar, porque aunque la onda sea débil, en algunos casos el efecto no es tan generalizado, pero puede ser relativamente puntual. El país también se mantiene con un ingreso de humedad desde el Océano Pacífico. Esto generó acumulados importantes, especialmente en el Pacífico. Los montos rondaron entre 40 y 60 milímetros, con máximos de hasta 100 milímetros. En la segunda mitad de la tarde, hacia la zona norte, las llanuras de la zona norte, comenzó a activarse bastante esa zona y fue extendiéndose tanto hacia los alrededores de La Fortuna como hacia el norte, buscando más hacia la zona fronteriza como los Chiles y cercanías de Upala. El Instituto Meteorológico Nacional pide no bajar la guardia y tener mucha precaución, especialmente en aquellos lugares propensos a inundaciones y deslizamientos, así como estar atento ante posible tormenta eléctrica.
Una balacera dejó una persona fallecida y a varias personas heridas en la Ciudadela 15 de septiembre en Atillo. El ataque ocurrió en una chatarrera donde sujetos ingresaron y dispararon. La víctima tendría unos 45 años, según los primeros informes. Entre las personas heridas de bala hay una adulta mayor de unos 77 años que recibió varios disparos, que vive al lado del negocio, de este negocio atacado. A ella la llevaron grave al hospital. Con violencia y crueldad, una banda acababa con sus rivales y personas que no cancelaban las deudas por droga en Guásimo. Una de sus víctimas logró escapar y así los sospechosos resultaron detenidos por la sección de crimen organizado del OIJ de Pocosí. Según las autoridades, en total se detuvieron a 8 personas ligadas a la banda del Diablo. El OIJ dice que ahora busca en la propiedad si hay cuerpos sepultados de posibles personas torturadas. Esta persona estuvo retenida por parte de sus captores, también fue violentado, fue quemado en algunas partes y lo amenazaron en algún momento de muerte. Ante esta situación y aprovechando un descuido de estas personas, logró huir del lugar a través de un hueco que había ahí en esa propiedad. Y el OIJ realizó un allanamiento para ubicar o para tratar de enfrentar el robo de combustible en Liverpool, en Limón. Según informaron las autoridades de la casa allanada, se detectó ahí un túnel y varios contenedores con combustible. En el operativo se detuvo a una persona y se decomisó un vehículo. Se espera que se continúe este jueves porque Recope deberá traer maquinaria especial para seguir con estas acciones. Y los cuerpos de socorro encontraron a una mujer y también la rescataron después de permanecer 14 días desaparecida en una montaña en Golfito. En este 2025, la Cruz Roja registra 90 emergencias de este tipo. Fueron 14 días de búsqueda. Cuerpos de rescate, familiares y vecinos lograron dar con el hallazgo de Navy Marchena, de 33 años. De esta forma se daba la extracción cerca del kilómetro 20 en Golfito. Este miércoles, y con la ayuda de drones del Cuerpo de Bomberos, se ubicó a la mujer. El día de hoy nos encontramos en Golfito, Punta Arenas, realizando la búsqueda de una persona desaparecida de hace 14 días. Aproximadamente a las 10:40 de la mañana logramos encontrarla, luego de trabajos conjuntos con personal de Cruz Roja, Policía de Fronteras, vaquianos y familiares. Marchena fue llevada en un estado delicado hasta el Hospital Manuel Mora Valverde en Golfito Centro. A la 1:34 de este miércoles, la Cruz Roja costarricense responde al sector del kilómetro 20 en Golfito, donde días atrás se reportaba una persona desaparecida. Se aborda una mujer de 34 años, la cual es estabilizada, extraída y trasladada en condición urgente hacia el centro médico. La búsqueda, según rescatistas, fue compleja debido a la topografía del lugar. Las labores de rastreo se mantuvieron incluso en cuerpos de rescates voluntarios. Según Cruz Roja costarricense, en lo que va del año, se registran 90 búsquedas en montaña. Según expertos consultados, Costa Rica atraviesa un fenómeno conocido como desplazamiento. Y esto explicaría el por qué hay continuos decomisos de cocaína en nuestro país. Jeffrey Naranjo tiene el detalle. Lo vimos esta semana, importantes decomisos de toneladas de cocaína y marihuana, tanto en el Caribe como en el Pacífico costarricense, respectivamente. Continúa los intentos de ingresar y sacar importantes cantidades de droga de las fronteras de nuestro país, pese a la presencia de dispositivos como los escáneres, tanto en Puerto Moín como en Puerto Caldera, que en buena teoría pues ayudarían a reducir este fenómeno. Sin embargo, especialistas en materia del crimen aseguran que cuando medidas como estas se implementan, se genera un fenómeno que está ocurriendo en nuestro país denominado desplazamiento. Los grupos de crimen organizado optan por diversificar las maneras en que ingresan a veces la misma cantidad de droga que pasaba por los puertos por otras vías a suelo nacional, y muchas veces
que continúen el paso hacia el sector de los Estados Unidos, hacia Norteamérica, que es muchas veces el destino del trasiego de droga que circula por nuestro país. ¿A qué se debe este fenómeno de desplazamiento? ¿Qué tan efectivos han sido los escáneres, tomando en cuenta que vemos que continúan los decomisos, continúan los operativos semana tras semana, muchas veces gran cantidad de cocaína decomisada en suelo nacional? Se lo contamos a continuación. Si hay escáneres en Moín y Caldera, ¿por qué seguimos viendo grandes decomisos, circulación de droga en el país y detenciones? Esta semana, por ejemplo, un hombre fue detenido en Moín intentando contaminar un contenedor con 400 paquetes de cocaína. O podemos mencionar también el decomiso de 1 tonelada de marihuana en Puerto Golfito. Estos dispositivos buscan ser la barrera que impida el ingreso y salida de droga. Sin embargo, expertos aseguran que eso ha generado también que el país esté bajo el efecto de un fenómeno conocido como desplazamiento. Es decir, la droga empieza a circular por otros canales. Los escáneres a nivel portuario pueden desplazar el movimiento criminal, es decir, ellos podrían cambiar de ruta, podrían cambiar de modo de operar, podrían cambiar los contenedores, la forma en la que la droga contamina mercancías, pueden cambiar las mercancías. El desplazamiento siempre va a ocurrir, no solamente con la droga y el crimen organizado. Por ejemplo, más vigilancia norteamericana en el Caribe va a generar un desplazamiento hacia el Pacífico de Colombia específicamente. Según el Ministerio de Seguridad Pública, Costa Rica es el segundo país que más cocaína decomisa en Centroamérica. Por dicha, un órgano independiente, la organización Inside Crime, hace un análisis de los últimos 3 años y posiciona a Costa Rica, a nuestro Servicio Nacional de Guardacostas y a las policías adscritas al Ministerio de Seguridad Pública como el segundo país que más interdicta y decomisa droga en Centroamérica. El desplazamiento ha generado que lo que antes entraba como un cargamento, incluso en los puertos, ahora se fragmente en pequeños paquetes. Costa Rica muy posiblemente vaya a pasar de tener cargamentos relativamente medianos y grandes, estamos pensando en 1 a 2 toneladas, ¿verdad?, a cargamentos mucho más pequeños, de decenas de kilos, 10, 20, 50 kilogramos, y entonces los cargamentos grandes simplemente los van a dividir en porciones más pequeñas para pasarlos por canales más numerosos y más discretos. No obstante, la diversificación genera que haya pérdidas o porcentajes de droga que quedan en el camino, como pérdida para los grupos organizados. Dejan una parte que puede rondar entre el 5 y el 8% del cargamento en droga. Eso es convertido en dinero en efectivo por los grupos locales y ahí es donde tenemos el problema doméstico. La solución más eficiente a todo esto, según expertos del crimen, es impulsar leyes para el decomiso de capitales emergentes, pues quitarle el dinero a los grupos criminales es atacar la principal causa de que sigan existiendo. Varios sectores coinciden en que la manera para frenar al crimen organizado o el trasiego de droga por nuestro país es captando los capitales emergentes. Este fue un proyecto de ley que fue archivado en la Asamblea Legislativa y sin embargo ayer fue nuevamente presentado por uno de los diputados y esto permitiría incautar el dinero directamente de estas organizaciones criminales y afectarles de manera pues más vehemente. Muchas gracias, Jeffrey, por el reporte. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con más. El uso de las bicimotos ha aumentado muy rápidamente en nuestro país, entre estas las llamadas hechizas, pero la ausencia de una regulación clara, firme, las convierte en un riesgo tanto para sus conductores como para quienes comparten las vías. Nuestra compañera Rachel Matamoros tiene el reporte. Adelante, Rachel. Así es, el uso de las bicimotos en nuestro país ha crecido bastante, pero a esto se suma también el auge de las famosas motos hechizas, que son estas típicas bicicletas a las que les ponen un motor. Y este tipo de vehículos también pueden ocasionar grandes accidentes en nuestro país. Pero, ¿qué dicen los expertos sobre regularizar este tipo también de vehículos? Bueno, veamos todos los detalles en la siguiente información.
Las bicimotos se encuentran en una zona gris legal en nuestro país, donde dependiendo de sus características, algunas deben registrarse y portar placas, mientras que otras circulan sin cumplir con esos requisitos. Según expertos, además de las bicimotos, hay un auge especial en las conocidas como hechizas, que son bicicletas modificadas con motores que superan los límites de potencia y velocidad permitidos y no están siendo registradas adecuadamente. En los últimos años hemos visto un crecimiento importante en el uso de las llamadas bicimotos hechizas, lo anterior asociado al bajo costo que tienen en comparación con un vehículo, con una moto, aún las de baja cilindrada. Las bicimotos no son ni más ni menos que bicicletas a las que se les adapta un motor, ya sea de combustión o eléctrico, pero que no fueron diseñadas para tal propósito. Esta falta de claridad en la regulación ha generado preocupación entre las autoridades por el riesgo que representan tanto para los conductores como para peatones y otros vehículos. Las bicimotos se venden a cualquier persona. Uno puede mirar en las calles menores de edad o personas sin una experiencia previa en vehículos, siquiera utilizando ya este tipo de vehículos en autopistas o en carreteras de alto nivel de circulación. De nuevo, un riesgo para ellos y para el resto de los usuarios. Es un vehículo que, vamos a ver, se ha vuelto popular entre la población, es muy versátil, es económico y también el mantenimiento es muy económico, entonces eso lo hace muy atractivo para las personas. Sin embargo, sigue siendo un vehículo como una motocicleta o un vehículo automotor y por ende puede sufrir accidentes en carretera, entonces la regularidad de estos vehículos es muy importante para temas de seguro sobre todo. Actualmente la Superintendencia General de Seguros hizo un llamado al Consejo de Seguridad Vial para que dé prioridad a la regulación de estos vehículos, un medio de transporte que se ha multiplicado en las calles del país sin un marco normativo claro. Una regulación adecuada permitiría establecer requisitos técnicos mínimos, condiciones de circulación, registro y capacitación de los conductores, equiparándolos a otros vehículos motorizados. Recientemente una persona perdió la vida en un accidente mientras conducía una bicimoto en la Ruta 32. Ante este tipo de incidentes, el COSEBI trabaja en un decreto que busca definir qué tipos de bicimotos pueden ingresar y circular en el país. Bueno, y como veíamos, el COSEBI ya trabaja de alguna forma en un decreto para poder regularizar este tipo de vehículos, específicamente las bicimotos, pero los expertos y las autoridades, la Policía de Tránsito, también hacen este llamado de poder regularizarlo de una forma lo más pronto posible, ya que incluso, como veíamos en la información anterior, ya se han cobrado vidas en distintas partes de nuestro país con personas que manejan este tipo de vehículos y cada vez más son las personas que usan estos automotores. Gracias, Rachel, por el reporte. 616 jóvenes menores de 29 años, escuchen ustedes si está relacionado también con lo que nos hablaba Rachel, fallecieron en accidentes de tránsito en 5 años. En este viaje iban 2 jóvenes, uno de 19 años, de apellido García, y su compañero, apenas en 9º grado. Un instante bastó. El choque se llevó la vida de García, el mayor, en esta esquina de Guadalupe. Él es uno de los 616 jóvenes menores de 29 años que murieron en accidentes viales en los últimos 5 años. Una cifra que lejos de bajar sigue en aumento. Pues como los jóvenes estamos aprendiendo, nos gusta ir rápido y todas esas cosas al ir en carretera, de ahí obviamente las posibilidades de morir en carretera son muchísimo más altas. ¿Ha cometido usted imprudencias o suele cometerlas? De ahí intento no cometerlas, pero obvio que he cometido imprudencias. Están haciendo mucho papel, como dicen. O sea, cogen la moto como si fuera que no va a existir un mañana. De los 433 fallecidos en carretera este año, 195 no llegaban a los 30 años. Eran jóvenes que apenas comenzaban a trazar su futuro, pero el viaje se les acabó antes de tiempo. Decirle a los muchachos, ustedes no son dueños de nada ni de su propia vida. A ver, muchachos, razonen un poquito. Más de la mitad conducía sin licencia, la mayoría sobre 2 ruedas. 8 de cada 10 víctimas son hombres. En primer paso a la inexperiencia, en primer lugar a la inexperiencia. Es un grupo de jóvenes que están aprendiendo a conducir, generalmente son más osados, más aventureros.
Pero no todos mueren por imprudencias o falta de pericia. La crisis vial que atraviesa Costa Rica entre carreteras deterioradas y vehículos en mal estado también cobra vidas. Sebastián Barrantes, de 22 años, murió en un brutal choque en la Costanera, cerca de Punta Leona, cuando un autobús sin frenos lo embistió de frente. Más allá del drama humano que esto significa y la pérdida para sus familias y el futuro que tienen estas personas por delante, también hay una pérdida productiva muy importante que en números alrededor del mundo pues sí pesa mucho en el erario de los países. 13 de cada 100 accidentes viales terminan con heridos graves y fallecidos. Y vemos en pantalla el tipo de cambio del dólar. La compra en 501 colones con 41 céntimos. La venta en 505 con 55 céntimos. El tipo de cambio y la fuente, el Banco Central de Costa Rica. El sector laboral propuso un aumento del 2,63% en los salarios mínimos del sector privado. Un ajuste del 2,63% se traduce en 2.630 colones por cada 100.000 de salario, aunque su impacto puede variar según cómo se mire. Ya, y bienísimo, como está esta situación ahorita. Depende también, si aumenta el salario, también aumenta el gasto. 2.6% muy bajo, sí, por lo menos un 4% ahí sí. Si este ajuste se llegara a consolidar, significa que un cajero pasaría de ganar 413.000 colones a 423.000 colones al mes, un dependiente de 13.000 a 13.600 colones al día y un trabajador con bachiller universitario pasaría de 653.000 a 670.000 colones. Este país se paga demasiado todo, los impuestos, tanta cosa, más un cuartico, ¿cómo se le ocurre hacer un cuartico? 180.000 pesos, más un cuartico, un 4x4. Fue el movimiento sindical costarricense el que propuso este ajuste ante el Consejo Nacional de Salarios. Para definir ese porcentaje, tomaron en cuenta dos factores, la inflación y el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita. Nosotros estamos solicitando un 1.63 por crecimiento del Producto Interno Bruto y además de eso le estamos planteando al Consejo Nacional de Salarios que se tome en cuenta un 1% de inflación proyectada. Esta semana le toca el turno al sector laboral. El lunes el sector patronal presentará su propuesta y el miércoles lo hará el Estado. Ese mismo día se definirá el ajuste salarial que recibirán todos los trabajadores del sector privado que ganan el salario mínimo por ley. Pero la duda que surge es cuando una persona gana más del mínimo, si tiene que recibir aumento o no. En esos casos queda a voluntad del patrono porque él sigue o se sigue respetando lo que es el salario mínimo que se promulga cada año. En enero entró a regir un aumento del 2.37% para los salarios mínimos del sector privado. Y también les contamos que durante este miércoles, prácticamente durante todo el día, algunos clientes del Banco de Costa Rica presentaron problemas para ingresar sobre todo a la aplicación móvil. La entidad dijo que esto, y enfatizó que esto solo estaba en la app BCR móvil. La página web, las oficinas, también cajeros automáticos funcionaron con normalidad. El incidente, bueno, se resolvió, por lo menos el banco dijo más temprano que ya no había problemas, pero algunos han seguido reportando lentitud en la app. Las personas contribuyentes tendrán más días para pagar y declarar el IVA en el nuevo sistema de Hacienda. Si usted es un contribuyente, debe de tomar en cuenta que se trasladó la fecha del pago de IVA. Ahora será el 24 de octubre la fecha límite para la presentación de la declaración de IVA correspondiente al mes de septiembre, con el fin de que los contribuyentes tengan más tiempo para pagar en el nuevo sistema. No habrá infracción por presentación tardía en intereses, siempre que se presenten a más tardar el 24 de octubre. Y la presentación debe realizarse por medio de la plataforma TribuCR. El traslado y plazo de las obligaciones listadas en la resolución, incluyendo, entre otras, IVA y regímenes especiales. Dentro de la información que se trasladó al nuevo sistema de Hacienda están las declaraciones tributarias recientes, créditos fiscales y deudas vigentes, así como también registros con algunas excepciones.
De hecho, se migraron más de 893 millones de registros. Eso sí, con una serie de incidentes que han causado mucha molestia entre los contribuyentes y profesionales. Si bien la plataforma tiene una ayuda en línea, hay casos o cosas en específico que tienen que ser resueltas. Entonces, los tiempos de respuesta a las preguntas, a las inquietudes, es importante que se mantengan o se mejoren los tiempos. Es importante que las personas se asesoren de cara a esta declaración que deben presentar en un sistema nuevo. Pero tengamos en cuenta que eso es parte del proceso de implementación del sistema, que tienen que llegar a darse que se van a dar esas mejoras o se van a poder mejorar los tiempos. Hacienda dispone de 400 funcionarios, tanto en atención virtual como presencial en las sedes tributarias. Guanacaste destaca como uno de los 6 destinos de lujo para viajar en 2026. La revista Forbes destacó a la 5ª provincia de Costa Rica por combinar aventura y bienestar, ofreciendo desde pueblos de surf y centros de yoga hasta cascadas y atardeceres con monos aulladores. Además, resalta la presencia de hoteles de lujo que permiten disfrutar de la comodidad sin perder la conexión con la naturaleza, consolidando la región como un ejemplo de lujo descalzo en Costa Rica. Nosotros, Costa Rica, hemos sido nombrados internacionalmente como uno de los lugares más exóticos para visitar. Nos han comparado con Hawái, con Japón, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos encantados de recibirlos. Además de Guanacaste, la publicación destacó a Nikko en Japón, Hawái, Versalles en Francia, Marrakech en Morocco y la Antártida. Recomiendan Guanacaste a aventureros activos, surfistas, amantes del yoga y viajeros con conciencia ecológica. Según Canatur, Costa Rica se mantiene en el radar del mundo pese a la caída en la visitación. Hay que recordar que no estamos solos en el mundo, ¿verdad? Hay muchos destinos turísticos internacionales, algunos que por producto turístico se parecen mucho a Costa Rica y están populares, u otros que se pusieron de moda y que ahí es donde la gente está queriendo viajar. Pero Costa Rica siempre se mantiene, a pesar de todos los retos que tenemos, siempre se mantiene en el imaginario de los turistas internacionales. La publicación recomienda a los viajeros navegar en un catamarán al atardecer desde Tamarindo y sumergirse en el ritmo relajado de la región al estilo del Pura Vida. El aeropuerto de Liberia en Guanacaste rompió récords con más de 1 millón de pasajeros durante el primer semestre del año. Se habla mucho de su potencial, pero la inteligencia artificial es todavía un reto para la mayoría de los negocios. Según un reciente estudio, menos del 10% la utiliza de forma efectiva. Katia Cárdenas tiene otros detalles en la sección de economía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, la inteligencia artificial sigue siendo una gran oportunidad, pero también un gran reto para las empresas, en especial para las microempresas. Un nuevo informe de la empresa Loimar determinó que casi el 80% de las empresas dice conocer de inteligencia artificial e incluso usarla, pero menos del 10% lo hace de forma efectiva. Veamos los detalles. La inteligencia artificial es una nueva oportunidad para muchos negocios, en especial los pequeños que pueden ahorrar costos usando incluso herramientas gratuitas o de bajo costo, pero muchos no saben cómo sacarles provecho. Así lo demuestra un reciente análisis de la empresa Loimark, que determinó que casi el 80% de las empresas dice conocer o usar la inteligencia artificial, pero menos del 10% la usa de forma efectiva. Aquí la idea no es sustituir el elemento humano en la ejecución de una tarea o en la prestación de algún servicio. Lo que se busca es más bien complementarlo. Las herramientas de inteligencia artificial están alcanzando un nivel de madurez, suficiente para que las empresas empiecen a adoptarlas y empiecen a crear soluciones más allá de las herramientas per se, creando lo que yo llamo sistemas de automatización de procesos. El especialista de Google, Israel Castillo, visitó el país y dio algunas recomendaciones. Sí recomiendo Gemini. Gemini es nuestro modelo multimodal y te permite utilizar el modelo de una forma... Además, se regañó durante la conferencia de prensa al ministro interino de Hacienda, Luis Antonio Molina, afirmando que no fue claro en sus declaraciones ante el Congreso, específicamente en la Comisión de Hacendarios. La polémica surgió luego de que diferentes sectores protestaran ante la posibilidad de nuevos impuestos al aguinaldo
y al salario escolar, o que por lo menos tuvieran impuestos. Esto, dijo el presidente, no es así. Yo le jalé las orejas a él por tratar de hablar demasiado florido. Eso es lo que mis colegas de gobierno tienen que entender. Uno, hay que hablarle al pueblo, no a las élites de siempre. Y dos, hay que hablar con claridad, porque los enemigos de la mentira van a tratar de distorsionar cualquier cosa que ustedes, colegas, digan para mentir. Además, el gobierno no sube ningún impuesto, no puede subir impuestos. Más de 100 empresas mexicanas están instaladas en nuestro país, esto por el Tratado de Libre Comercio. Este acuerdo comercial genera trabajo en suelo costarricense. Ya son 30 años del Tratado de Libre de Comercio entre México y Costa Rica, lo que ha generado fuentes de empleo para el país. Hablamos de 26.387 empleos directos y 94.000 indirectos. La innovación, el empleo y sobre todo dejar huella de que los tratados nos dan certidumbre. En este momento estamos celebrando estos 30 años donde todos los empresarios ticos y mexicanos que nos hemos atrevido a ir y a venir a ambos países, hemos dejado una huella importante. La Cámara de Comercio México-Costa Rica realizó un estudio del impacto de la inversión mexicana, en donde indican que hay más de 100 empresas instaladas en el país, como industrias manufactureras, servicios, comercio al mayor y por menor, alojamiento y servicios de comidas. Este sector ha logrado crecer enormemente gracias al gran talento humano que ha desarrollado el país y a las estrategias de capacitación y formación de talento del Sistema Educativo Nacional. Estos TLC son importantes tanto para los exportadores como importadores. Por ejemplo, entre los productos costarricenses que más se consumen en México se encuentran los jarabes y concentrados para la preparación de bebidas. Y desde México traemos vehículos para transporte de mercancías y medicamentos. Este intercambio de productos genera empleos de calidad y se espera que un 95% de las empresas mexicanas que participaron del estudio tengan planes de crecimiento para el 2026-2027. A propósito de México, la presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, descartó acudir a la cumbre. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que mañana muy temprano estamos ya con nuestra primera edición y como siempre les esperamos. Ahora descanse y cuídese muchísimo.